Cuba fue, durante más de medio siglo, la fábrica de azúcar del planeta. No era una isla, era una azucarera flotando en medio del Caribe, con mar por fuera y cañaverales por dentro. El calendario no se medía en primavera o verano, se medía en zafra, pre-zafra y a ver si este año la zafra viene mejor. Cuando sonaba la sirena del central, no hacía falta internet. Medio pueblo sabía si la cosa venía bien o si se había roto otra vez la maldita turbina. El país vivía alrededor de una máquina gigantesca que convertía caña en azúcar y azúcar en dinero. Y durante décadas esa máquina funcionó. La explicación del milagro tenía nombre y número: las cuotas azucareras. Estados Unidos no compraba azúcar aleatoriamente. Repartía su mercado interno entre varios países y a cada uno le asignaba una cuota, una porción reservada. Cuba, por su cercanía, por calidad y por relaciones políticas, tenía la mejor butaca en ese teatro. Era como tener un cliente fijo que te dice: pase lo que pase, yo te compro esta cantidad y te la pago por encima del precio mundial. Esto, por supuesto, te permite planificar, invertir, sacar créditos y modernizar. No era caridad, era negocio. Pero como todo buen negocio venía con una cláusula simple que en La Habana ignoraron: no dinamites la relación con tu mejor cliente. Y ojo, los centrales no estaban flotando esperando a que llegara el Estado con una bandera roja. Tenían dueños, oficinas, contabilidad y hasta discusiones de juntas. Había compañías norteamericanas con varios ingenios, sí, pero también había grupos empresariales cubanos muy fuertes, familias propietarias, sociedades anónimas, capital europeo y alrededor de todo eso, cientos de colonos cañeros que abastecían la molienda. No era el paraíso social, pero tampoco el cuento infantil de cuatro yanquis y un pueblo esclavo. Era un ecosistema capitalista, con bancos que financiaban la zafra, ingenieros azucareros que sabían lo que era un balance y productores medianos que vivían de que el central no parase. A todos ellos las cuotas les servían de salvavidas. Sabían que al otro lado del mar alguien estaba obligado a comprarle su azúcar. Entonces viene la pregunta: ¿Cuba era solo azúcar? ¿Una economía monoproductora condenada desde la cuna? La respuesta honesta es un azúcar era el rey, pero no estaba solo en el castillo. El azúcar mandaba, sí, dominaba las exportaciones, mandaba en los números y en el paisaje, pero junto a la caña había ganadería, tabaco con apellidos globales, algo de industria ligera, turismo en crecimiento y un invitado silencioso: el níquel. El níquel era ese hermano menor que no sale en la foto familiar, pero ya está estudiando ingeniería. Había reservas importantes, fábricas procesando mineral y barcos que se llevaban ese metal fuera de Cuba. Cuba era una economía muy azucarera, pero no tenía por qué ser únicamente azucarera. Que se quedara atrapada en ese rol fue, en buena medida, una decisión política. Con todos sus defectos, desde 1959 la máquina azucarera funcionaba. No era justa, no era perfecta, pero molía. El azúcar era la gran fuente de divisas y la cuota con Estados Unidos el salario fijo del país. Podían caer gobiernos, podía subir o bajar el precio internacional, pero mientras la cuota estuviese ahí, Cuba tenía a quien venderle su azúcar a buen precio. El país vivía un equilibrio frágil, sí, pero reconocible. Un gran negocio azucarero privado conectado a un gran comprador. Y en medio de ese equilibrio llega en 1959. La revolución entra a La Habana como un nuevo administrador del edificio que promete arreglar las goteras, empezando por tirar la estructura completa. Hereda una industria azucarera potente, con un cliente enorme y dependencias serias. Ahí había dos caminos: diversificar y modernizar sin destruir la máquina, o destruir la máquina para liberarla. Ya sabes cuál escogieron. Llegan las leyes de reforma agraria, las nacionalizaciones de bancos y grandes empresas, las confiscaciones de propiedades estadounidenses, incluyendo los centrales azucareros. Es como heredar un carro bueno con sus años pero sólido y decir que la mejor manera de demostrar independencia es sacar el motor y tirarlo al piso. Estados Unidos, que podrá hacer muchas cosas menos ingenuo, responde de donde duele: en la cuota. Primero amenaza con recortarla, luego la cancela. El cliente VIP baja la ventanilla y dice: mira, fue lindo mientras duró, pero aquí se acabó. Sin esa cuota, el azúcar cubano deja de ser oro blanco y se convierte en azúcar a secas, compitiendo en un mercado mundial duro donde nadie te paga un centavo extra por tus discursos. La reacción de La Habana es automática. No importa, tenemos un nuevo amigo que es mejor, más fuerte. Y aparece la Unión Soviética, que empieza a comprar azúcar a precios políticos y a mandar petróleos, créditos, camiones y tractores.
Cambia el padrino, no el modelo. Con toda la industria en manos del Estado, la caña deja de ser un negocio y se convierte en misión épica, en bandera, en mito. Y cuando tú cambias la calculadora por el micrófono, pasan cosas. Los incentivos desaparecen, la burocracia engorda, nadie sabe quién responde por las pérdidas y los números empiezan a escribirse pensando en la plaza, no en el banco. La pregunta deja de ser, ¿esto es rentable? Y pasa a ser, ¿esto suena bonito? De ese caldo de cultivo sale la mayor fantasía económica del castrismo, la zafra de los 10 millones. La zafra de los 10 millones fue convertir toda la economía en una diapositiva de PowerPoint con un número escrito en rojo, 10. Sobre papel era perfecto. Si ya se habían logrado 7 u 8 millones de toneladas, ¿por qué no 10? Total, escribir 10 cuesta lo mismo que escribir 5. Se declara 1970 como el año de la zafra de los 10 millones. Y el país entero se transforma en un gigantesco campamento cañero. Ministros, estudiantes, oficinistas, soldados, artistas, todo el mundo al surco. La idea parecía ser que si le metía suficiente ideología a la caña, iba a dar más azúcar por miedo. El problema es que para inflar ese número prácticamente se abandonó todo lo demás. No es que se descuidaran algunas cositas. Se tiró la agricultura de alimentos por la ventana, viandas, granos y otros cultivos, proyectos ganaderos, iniciativas industriales. Todo se puso en pausa porque la prioridad absoluta era la caña. Si no era caña, no era prioridad. De ahí viene además un grupo musical famoso como anécdota que es los Bam Bam. Los 10 millones Bam Bam. Y ahí está. La música es mejor que lo que terminó realmente esta historia. Y sobre aquello debo decir que es como si un país decidiera que va a ser campeón mundial de gimnasio y por eso solo comen proteína y dejan de comprar arroz, verduras y pagar la luz. Ese año te puedes sacar un selfie muy musculoso, pero el refrigerador y el contador eléctrico te están mirando raro. Durante meses la vida nacional giró alrededor de un número, 10 millones. Se arrasaron miles de hectáreas para sembrar caña. Se desviaron recursos de salud, de educación e industria. Se pospusieron inversiones en otros sectores. Se sacrificaron cosechas de alimentos. Las imágenes de archivo parecen de otro planeta. Brigadas juveniles cantando en el campo, altavoces entre los surcos, letreros gigantes, un país entero actuando como si la salvación estuviera en un marcador de toneladas. La economía dejó de ser un sistema para convertirse en una apuesta de casino, todo al rojo azúcar. Llega 1970. Se corta caña día y noche. Se improvisan campamentos, comedores, carreteras. Las centrales funcionan al límite, con máquinas viejas exprimidas como limones. Y sí, se logra un récord histórico, alrededor de 8.5 millones de toneladas. Es una barbaridad. Pero el problema es que el número mágico no era récord histórico, era 10. Faltaron aproximadamente un poco menos de 2 millones de toneladas. Es como prometer que vas a saltar de La Habana a Miami de un brinco y caes más lejos que nadie, pero igual te ahogas antes de tocar la orilla. El discurso oficial hace lo que mejor sabe, maquillar. Se habla de hazaña, de sacrificio, de ejemplo para la humanidad. Se repite que el pueblo demostró lo que es capaz, como si la economía se pagara con aplausos. Pero la realidad no aplaude, manda la factura. La zafra de los 10 millones fue un fracaso de planificación, un drenaje brutal de recursos y una clase magistral de por qué el voluntarismo político no sustituye a la productividad. Es un raro momento de sinceridad. El propio Fidel reconoce que no se alcanzó la meta. Lo que no dice tan alto es el costo de haber convertido al país en un experimento de laboratorio. Mientras tanto, el resto de la economía estaba mirando desde el banco, lesionada. La agricultura de alimentos agotada, la industria fuera del azúcar paralizada o cojeando, sectores enteros sin inversiones porque todo se había ido para ese gran sueño cañero. Miles de personas que debían estar estudiando, investigando, produciendo en sus propias áreas, se pasaron meses cortando caña. Es como si una nación entera dejara de hacer la compra para participar en un concurso de comer dulce y al final se queda sin concurso y sin comida. Los años siguientes no corrigen el error, solo lo hacen rutina. La industria azucarera se queda atrapada en un modelo estatizado, hipercentralizado, burocrático y dependiente de insumos externos. Mientras la Unión Soviética existe, se sostiene la ilusión de que vamos bien, se vende azúcar a precios preferenciales, se recibe petróleo barato, te tapan los huevos con subsidios. Es como vivir con una tarjeta de crédito sin mirar el estado de cuenta. Mientras el banco no te llame, tú sigues gastando.
Ahí entra la metáfora del carro que se funde, que para mí es la mejor forma de entender lo que pasó. Cuba heredó un carro bueno, centrales, cañaverales, ferrocarriles, puertos, saber técnico, un gran cliente. El castrismo se montó, metió primera, segunda, tercera y nunca paró en el taller. No se cambió el aceite, no se revisaron los frenos, no se invirtió en gomas nuevas, no se planificó el mantenimiento serio. Mientras hubiese gasolina soviética, se siguió acelerando y presumiendo de carro. Por fuera, el auto lucía igual. Por dentro, el motor se estaba deshaciendo. Cuando se derrumba la Unión Soviética y se acaba la gasolina subvencionada, llega el momento de abrir el capó. La industria azucarera entra en los 90 como ese carro lleno de golpes con la carrocería oxidada, las gomas lisas y un ruido raro en el motor. Y aparece el único inspector que no se puede sobornar, el mercado mundial. De pronto, el azúcar cubano tiene que competir sin cuotas, sin precios políticos, sin cliente obligado a comprarlo todo. Y ahí se ve lo que había debajo. Centrales viejos, riego obsoleto, suelos agotados, poca mecanización, falta de piezas, combustible caro, trabajadores desmotivados. Décadas de discurso donde se debió haber puesto dinero en la inversión, en la modernización. La respuesta oficial no es abrir las puertas a la propiedad privada real, ni permitir inversiones grandes con reglas claras, ni dejar que la lógica empresarial reorganice el sector. No, no. La respuesta es otro eslogan: reestructuración. Sobre el papel se cerrarán los centrales menos eficientes, otros quedarán en reserva, se concentrará la producción en pocos ingenios modernizados, se impulsarán derivados como el alcohol, la energía, bioproductos. En la práctica, reserva significó campos de chatarra, batallas tristes y líneas férreas oxidadas. La reestructuración fue muchas veces un entierro disfrazado de reforma. Con los años la caída fue brutal. De ser una potencia que sacaba millones de toneladas y movía el precio mundial, Cuba terminó produciendo unos pocos cientos de miles y a veces ni siquiera alcanza para el consumo interno. La isla que daba azúcar al mundo ahora se cola para comprarla afuera. Es como si Brasil anunciara que ya no produce café y que tiene que importarlo porque se le rompieron las cafeteras y no sabe arreglarlas. Si uno intenta resumir toda esta historia en una sola imagen, sería esta. Cuba heredó una gran máquina azucarera, con sus defectos sí, pero funcionando. El castrismo se subió a esa máquina, arrancó el tablero de mando, tiró el manual, decidió que le iba a mover a base de consignas y epopeyas. Durante un tiempo, el subsidio soviético tapó el ruido del motor y hasta el olor a quemado. Cuando se acabó la gasolina regalada, la realidad hizo lo de siempre, presentó la cuenta. Y en esa cuenta, en letras grandes, se puede leer la ironía final. La antigua azucarera del mundo hoy está al final de la cola esperando a ver si aparece azúcar. Gracias. Soy Marquito Curioso.